Muy bien, ¿podemos observar la presentación ya? Sí. Sí, Excelente, chicos. Vamos a iniciar. Pues muy buenas tardes. El día de hoy nos toca ver el tema de anestésicos locales y generales. Por cuestiones prácticas y para evitar la repetición de los datos, vamos a omitir algunos medicamentos, sobre todo lo vamos a ver en el apartado de anestésicos generales, para poder retomarlos más adelante y poder ampliar mejor el conocimiento, no ser tan repetitivos con el mismo medicamento, porque como ustedes saben, de repente hay algunos medicamentos que no son favorables para distintas indicaciones. De repente, por ejemplo, ahorita vamos a ver el tema de anestésicos, en los próximos vamos a ver el tema de psicodependencia, más adelante podemos ver los temas de farmacología neuropsiquiátrica. Entonces, en esos apartados posiblemente los abordemos. Si de repente vi alguno que hiciera falta tocar o detallar, pueden mandarnos un mensaje o en este caso a su titular de materia para trabajar específicamente con esa familia de medicamentos. ¿Vale? De nuevo, un gusto estar con ustedes. Soy el doctor Juan Carlos. Vamos a empezar con los anestésicos locales primero. Ya saben, si tienen alguna inquietud o duda durante el desarrollo de este tema, pueden levantar la manita directamente aquí en la aplicación o en el mismo chat, escribir el mensaje y yo con gusto ahí les atiendo las inquietudes que se vayan desarrollando. Recuerden que pues prácticamente el trabajar con estas actividades en cuanto a la farmacología, yo se los había dicho, eh, necesitamos repasar mucha fisiología, ¿sale? Muy bien. Empezamos un poquito con algunos términos o definiciones básicas. Por ejemplo, hablamos entre la diferencia que podemos encontrar entre un analgésico y un anestésico. El analgésico, así como lo estudiamos en el tema pasado, se trata de un medicamento o una droga que nos va a ayudar a disminuir o ausentar la percepción del dolor. En cambio, un anestésico nos va a ayudar a bloquear completamente estas señales del sistema nervioso periférico hacia la vía central y aparte del dolor podemos eliminar sensaciones o percepciones que se detectan por parte de los receptores de tipo nociceptivos. ¿Se acuerdan en esta parte, lo vimos en anatomía del sistema dérmico, cuáles son las otras sensaciones que puede percibir los nervios nociceptivos? Chicos, me gustaría escucharlos. ¿podría Aparte, repetir la pregunta, por favor? aparte del dolor, ¿cuáles otras son las percepciones que puede recibir el sistema nociceptivo? A ver, Alma, ¿te acuerdas cuáles son? No, la verdad no. Ania, ¿tú te acuerdas? ¿No es lo de textura y eso? ¿No? Más o menos por ahí vamos, pero hay que ser un poquito más específicos. ¿Se acuerdan cuáles son? Temperatura, frío, calor. Sí, así es. Recuerden que las vías nociceptivas detectan, aparte de lo que viene siendo la percepción, no de textura, sino más bien la percepción superficial, sí, el tacto superficial, el tacto profundo, sí, la temperatura, que en este caso puede ser el frío, el calor. ¿Cuáles otros faltan? A ver, ¿alguien más? Activen su micrófono, quien guste participar. Percepción de tacto superficial, profundo, frío, calor. ¿Cuál me falta? Me faltan dos por lo menos.
¿Se acuerdan? José Carlos, La sensibilidad, maestro. ¿no? No. Isis, ¿se acuerda? ¿No? No, no me acuerdo. Karina, ¿usted se acuerda? No es el cosquilleo. Casi, casi por ahí vamos, pero no. No, no es el cosquilleo. Pero a una situación o manifestación que se da, no, no tanto el cosquilleo. El entumecimiento. ¿Cuál, perdón? El entumecimiento. El entumecimiento, no, no. De hecho, el entumecimiento sería una percepción de anestesia, porque no sentimos ni percibimos. Minerva, ¿te acuerdas? No, no me acuerdo. Martín nos aporta que la sensibilidad en el chat, pero no, Martín, estamos hablando de la sensibilidad específica, o sea, las vías nociceptivas, hablamos de la sensibilidad, que son vías aferentes. Pero en este caso, ¿cuáles son? ¿Te acuerdas? Es la percepción de tacto superficial, tacto profundo, ¿sí? Del frío, del calor, y me faltan otras dos. A ver, vamos a pensarle un poquito. Rosario, ¿te acuerdas cuáles son? No, no lo recuerdo. Bueno, El dolor ya lo dijimos, ¿no? sí, pues el dolor es el más importante, el que estamos viendo. Si se fijan en la positiva dice, ausencia de todo tipo de sensación, incluyendo el dolor. Entonces, dolor, percepción de tacto superficial, tacto profundo, frío, calor, ¿y cuál otras dos me faltan? Ania, ¿te lo sabes? Creo que no. ¿No? Bueno, acuérdense, de las Tamaño, vías perceptivas detecta lo que es Sí. el dolor, que es prácticamente la base de los temas que estamos estudiando el día de hoy. La percepción superficial, profunda, frío, calor, vibración. ¿Y cuál otro me falta? Comentaba su compañera las cosquillas, pero no, es el prurito. ¿Se acuerdan cuál es el prurito? ¿La qué? Picazón. La picazón, exactamente, chicos, muy bien. Entonces, si el medicamento que nosotros vamos a utilizar nos va a eliminar prácticamente la percepción de todos estos estimulantes, quiere decir que incluido el dolor, no vamos a sentir otra cosa, ¿sale? Ahora, dependiendo también la cantidad del medicamento y la distribución, ya sea local o sistémica, es que se van a dar también afectaciones a otras vías de percepción o inclusive puede afectarse los sistemas de neurotransmisión centrales, como puede ser desde el hipotálamo, ¿sí? El bulbo, entre algunas otras estructuras del sistema nervioso central y periférico, que nos van a dar algunas respuestas favorables y no favorables, que lo conocemos como reacciones adversas. En 1979, la Asociación Internacional del Estudio de Dolor define al dolor como una experiencia sensorial y emocional desagradable. Esto también puede estar asociada con una lesionística, o sea, directamente a los tejidos. Puede tener alguna presencia potencial o magnitud y puede estar descrita en términos de la misma, ¿verdad? Sabemos que para poder estudiar o describir el dolor podemos utilizar escalas de evaluación, ¿sí? Ya que el dolor, al ser un signo o síntoma, ¿qué es el dolor? ¿Signo o síntoma? Síntoma. Un síntoma, ¿sí? No tenemos alguna idea, ya que esto es meramente la percepción que va a tener cada persona conforme al umbral que percibe acerca del dolor. El dolor también va a tener una activación y sensibilización periférica.
Lo veíamos, por ejemplo, en el caso del tema de los opioides, ¿verdad? Que nuestro cuerpo produce endorfinas. Las endorfinas obviamente lo que van a hacer ante alguna sobreestimulación de dolor, se van a activar para ir desensibilizando este estímulo nociceptivo e ir retirando poco a poco la sensación del dolor, ¿sí? Y obviamente pues va a haber una traducción que va a generar un estímulo nociceptivo, que esto se va a transformar en un impulso eléctrico. Entonces, los medicamentos van a actuar ya sea en los receptores o en la propia transmisión del impulso eléctrico. ¿Alguien me puede recordar un poco sobre la fisiopatología del dolor? Esto ya lo vimos, pues obviamente cuando tratamos lo de opioides, lo de AINES, ¿sí? ¿Cómo se activa el dolor? ¿Se acuerdan? ¿O cómo es que nuestro cuerpo percibe el dolor? A ver, Isis, ¿qué me puedes platicar acerca del dolor? Ya lo definimos como una sensación que obviamente pues es desagradable, ¿verdad? Pero en la fisiopatología, ¿cómo se da el dolor? ¿Se acuerdan en la clase de AINES cómo se realizaba el estímulo del dolor? Solo recuerdo que por medio de el se hace el estímulo del dolor. Posteriormente, este viaja, bueno, este estímulo activa a el cerebro y de ahí y de ahí es cuando ya le da como la indicación al cerebro y el cerebro ya sabe que está sucediendo algo extraño y, y es cuando comenzamos pues a sentir el malestar. Muy bien, gracias, Isis. A ver, ¿alguien más? Karina, ¿qué te acuerdas del dolor? Bien, estaba buscando la presentación de AINES precisamente. Entonces, referían que empezaban con una lesión en la cual, pues en esta lesión se dañan las células y se activan algunas moléculas en plasma, mastocitos y macrófagos, lo cual esto va a activar el dolor. Sí, va Ok, por ahí. vamos más o menos por ahí. ¿Alguien más que quiera aportar algo más? ¿Qué se acuerdan de la fisiopatología del dolor? A ver, la democracia. Yesenia, ¿qué te acuerdas? Pues yo me acuerdo que primero se recibe como el estímulo doloroso y ahí viaja hacia los neuroreceptores de la médula espinal, si mal no me equivoco. O creo que sí, es así. Y de ahí viajan hasta el tálamo para que se reciba pues el estímulo y se pueda como percibir, aunque se liberan como que varios agentes químicos. Pero hasta ahí no sé mucho. Muy bien, gracias. Acuérdense, chicos, un poquito al respecto sobre este tema. La percepción del dolor va a tener distintas estructuras y elementos que van a intervenir para nosotros percibir este dolor. Primero, pues tiene que haber una lesión, ¿sí? La lesión puede tener la ruptura del tejido y recuerden que la ruptura de la capa o las membranas de las células van a liberar una hormona inductora que viene siendo el ácido araquidónico, ¿sí? El ácido araquidónico obviamente va a generar una cascada
¿sí? De liberación de sustancias o citoquinas proinflamatorias, que a su vez, pues algunas van a tener un efecto agregante plaquetario, otros van a tener un efecto de estimulación de leucocitos, ¿sí? Para que lleguen a la zona de la herida y pues defiendan. Pero dentro de la liberación de estas sustancias, también se van a liberar otras que van a realizar la estimulación de las vías nociceptivas del dolor, ¿sí? Estos neurotransmisores locales, obviamente lo que van a hacer es la estimulación de unas vías. Ya lo comentaron, ¿verdad? Estas vías pueden ser aferentes o eferentes en la percepción nerviosa, y tienen o se identifican de tres categorías, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuáles son las vías del dolor? ¿O qué nombre reciben? Hablábamos un poquito de estas vías del dolor, que son las vías o las raíces de tipo A, de tipo B y de tipo C. Es muy importante poder comprender esto y recordar, porque si nosotros queremos quitarle el dolor a un paciente, debemos de saber dónde se localiza el dolor, qué tipo de dolor es, para poder seleccionar el medicamento, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo tengo un paciente que se fractura o tiene una cortada, le puedo dar un anestésico general, obviamente que sí le va a quitar el dolor, pero va a tener más efectos secundarios que realmente el quitarle el dolor. En cambio, si le pongo un anestésico local a una cortadura o una abrasión, ¿sí? ¿Cuánto tiempo me va a durar el efecto? ¿Y qué es realmente lo que yo busco? Para una abrasión, si yo le pongo un poquito de lidocaína, por poner un ejemplo, ¿cuánto tiempo me va a durar el efecto? En cambio, si yo a esa abrasión le doy un analgésico no esteroideo, como puede ser ketorolac con naproxeno y ibuprofeno para controlar el dolor, ¿cuánto tiempo va a ser el efecto y qué es lo que yo realmente busco para poder controlar el dolor? ¿Sí? Entonces, dependiendo del tipo de estímulo y el objetivo que yo tenga en el abordaje terapéutico, es la indicación del tratamiento que voy a seguir. Al igual que con otros ejemplos de medicamentos que me pueden ayudar para el dolor, desde ansiolíticos, ¿sí? Antipsicóticos como lo puede ser el haloperidol, ¿sí? Algunos otros medicamentos como los opioides, en este caso los AINES o los AIES, ¿verdad? Los que sí son derivados de los esteroides, y los anestésicos. ¿Qué tipo de medicamento voy a utilizar y para qué perfil de pacientes? En este caso recordamos que las vías A y B son las vías más rápidas en comparación con las tipo C, que en este caso las podemos clasificar como vías mielínicas, ¿sí? Y vías amielínicas, donde las vías mielínicas son las que van a tener estos paquetes de mielina en las extensiones nerviosas para que el estímulo viaje más rápido, ¿sí? En cambio, en las vías amielínicas, que son las tipo C, van a viajar más lento. Por eso es que de repente cuando ustedes tienen alguna lesión, por ejemplo, se cortan el dedo, de repente podemos tener ese reflejo de arqueo, donde si me pincho el dedo me corto, quito la mano para no seguir sintiendo o percibiendo ese estímulo. Pero ¿qué pasa? Al segundo o a los 2 segundos, ¿qué sucede? De repente empiezo a sentir ese dolor como punzante, ¿sí? Entonces ahí vemos de repente la actuación entre una vía que es de tipo rápida, de tipo mielínica, cuando yo siento el dolor de manera inmediata que me ocurre la lesión, y el dolor secundario o el dolor que es más prolongado, que son ya las tipo amielínicas que viajan más lento el estímulo, y entonces se percibe ese dolor que está ahí persistente y punzante, ¿no? ¿Sí les ha tocado percibirlo o no? ¿Sí? Muy bien. Entonces, algunos que mueven la cabecita, eso me dice que sí. Ok. Entonces, si se fijan, dentro de la liberación de estas sustancias proinflamatorias, tenemos algunas que van a activar las vías del dolor, desde las citocininas, las encefalinas y endorfinas. En este caso sabemos que en la estimulación de las fibras nerviosas tenemos una autorregulación, donde unas pueden ser upregulation y otras downregulation, ¿sí? O un feedback, lo que le conocemos como ese intercambio de información. Si yo tengo un sobreestímulo de dolor, obviamente lo que necesito ahora para disminuir el estímulo del dolor es elevar algunas que me puedan abolir o disminuir la percepción de este estímulo. Y estos vendrían siendo entonces las endorfinas, ¿sí?
Tenemos algunas otras sustancias que van a activar las fibras del dolor como agentes vasculares. Histamina, la sustancia P, que es la que principalmente estimula las células nerviosas nociceptivas del dolor, la serotonina, el óxido hídrico. También tenemos que ante alguna lesión tisular pueden involucrarse la bradicinina, la serotonina, los canales de sodio-potasio, los prostanoides, ¿sí? El factor de crecimiento nervioso, la somatostatina, entre algunos otros estimulantes. Ahora, entonces, conociendo un poquito sobre las vías del dolor, ¿cómo van a intervenir estos medicamentos? Pues prácticamente, como les dije, la farmacología se trata de jugar con la propia fisiología del cuerpo. Entonces, si yo quiero bloquear el dolor, ¿dónde lo haría? ¿Dónde lo harían ustedes si ustedes quieren quitarle el dolor a una persona? A ver, José Carlos, lo tienes aquí, José Carlos, ya me lo quieres decir. Activa tu micrófono nada más. Bueno, en la interrupción de la vaina de mielina en la conexión del axón, ¿no? Directamente. ¿O me equivoco? ¿Se escucha? Sí, claro. No, mira, está muy bien tu idea. Ahora, recuerden, depende del objetivo que nosotros buscamos. ¿Buscamos un efecto anestésico o un efecto analgésico? Ok, Si yo busco un en efecto el sistema analgésico, nervioso central. si yo busco un efecto anestésico, este puede ser local, en donde se localice la lesión o el sitio donde vayamos a realizar el procedimiento, ¿sí? O puede ser general. Este medicamento puede desactivar de manera directa el sistema nervioso central a nivel encefálico la percepción propia del dolor. En cambio, si mi objetivo es ser analgésico, o sea, solamente disminuir o abolir el dolor, pues el procedimiento sería más que nada, si es sistémico, este no puede ser local directamente, ya que no es selectivo en este caso el efecto. En el caso de los anestésicos, recuerden, no es selectivo solo para el dolor, es general. Abolimos prácticamente todo estímulo que puedan percibir de manera directa o indirecta los receptores de tipo nociceptivo. Para 1884 se introducen por primera vez por Carl Kohler la cocaína. La cocaína es una droga de tipo amina que tiene un efecto local potente, ¿sí? Para el manejo del dolor. Desafortunadamente, por su alta capacidad de adicción y bajo índice terapéutico, ya no se siguió recomendando para esas fechas. Pero se siguieron estudiando entonces de qué otra manera pudiéramos intervenir para poder bloquear entonces la conducción nerviosa de manera específica, temporal, ¿verdad? Porque lo que yo quiero es que una vez que mi medicamento actúe, pues obviamente se revierte el efecto y posteriormente la persona pueda volver a sentir, sin alterar tampoco el estado de conciencia de los pacientes. Para poder tener este efecto y sobre todo sin alterar el nivel de conciencia, este medicamento debe tener un efecto local. Entonces vamos a hablar de los anestésicos locales. Se diferencian prácticamente por el periodo de latencia, si hablamos del tiempo en el que van a hacer efecto, su duración de acción, su potencia, la selectividad del bloqueo y la toxicidad que también pueden tener. ¿Qué tipo de toxicidad pueden llegar a tener estos medicamentos? ¿Se les ocurre alguna? A ver, Alma, ¿tú qué me puedes platicar? ¿Qué efecto secundario le puede ocurrir a un paciente con un anestésico local? Con lo que sabemos hasta ahorita, sin avanzarle nada. Nada más hay que activar el micrófono. Perdón. ¿Podría ser una reacción alérgica al fármaco? Puede ser de tipo anafiláctica o algo así. ¿Ok? ¿Y qué otra cosa, aparte de una anafilaxia, te puede generar un anestésico? Pues síntomas como mareo, vómito, náuseas. ¿Ok? ¿Alguien más iba a aportar algo? Una isquemia por vasoconstricción. ¿Pudiera darse?
Ok, habría de ver qué tipo de medicamento estamos usando, ¿verdad? Muy bien. Entonces, Ir- ajá, Irritación en la zona donde se colocó el analgésico o enrojecimiento, picazón, ardor. claro, también pudiera ser. Muchas gracias. Entonces, recuerden, en este caso los medicamentos de tipo local van a ser en un punto, ¿sí? Y el efecto va a ser directo sobre las fibras nerviosas nociceptivas del dolor, las A, las B y las tipo C, ¿sale? En ese orden de bloqueo. Ahora fíjense, en este cuadrito yo les muestro un poquito cómo es que entonces se percibiría el bloqueo. En el caso de las fibras de tipo A, si se fijan, la velocidad de conducción principalmente va de 70 a 120 milisegundos y la función de tipo motora. Conforme más lenta se va haciendo la fibra o va perdiendo la mielina, se va a ir bloqueando pues otro tipo de percepción, ¿no? En este caso primero vamos a perder el tacto, después el tacto fino, tacto profundo, la propiocepción, el dolor, la temperatura y al final pues las vías más lentas del dolor y de temperatura. Es por eso que cuando ustedes inyectan un anestésico local o lo ponen o lo irrigan, ¿verdad?, sobre una herida, eh, primero se va a sentir como una sensación irritante o ardiente, ¿no? Como la gente lo describe como si fuera chile. Dice, ay, siento como que me enchila, ¿sí? O algunas otras personas perciben el dolor ya de manera tardía. En algunas cuestiones, de manera distal a la zona de inoculación del medicamento, el paciente puede sentir, o sea, puede percibirse la propiocepción, el tacto profundo, pero el paciente no debe de tener dolor, ¿sale? Eso es muy importante. En algunas cuestiones sí puede llegar a sentir, pero no tiene dolor, dependiendo, ¿no? A lo más distal de la lesión. Pero en lo más céntrico, donde se está activando el medicamento, pues obviamente todas estas percepciones se pierden. Ahora, en el caso de los medicamentos locales, tenemos tres estructuras o tres tipos de familias. Los que son de proporción lipofílica, que suelen estar asociados a una mina terciaria, tienen una mayor difusión, fijación y activación. Los que son de cadena intermedia o de tipo éster, que tienen una característica en su duración, o que suelen tener un efecto más prolongado, pero también suelen ser un poco más tóxicos. Y los de la porción hidrofílica, que son con cadenas o enlaces de tipo aromáticos. Eso pues prácticamente en el servicio hospitalario no me incumbe mucho saber si son lipofílicos o hidrofílicos, pero sí al saber cuándo puedo combinarlos y cuándo no con otros medicamentos y cuáles son los principales efectos que tenemos. Dentro de los ejemplos más comunes, en este caso de los derivados de los lipofílicos, tenemos la cocaína, la procaína y la lidocaína, ¿sí? Dentro de esos medicamentos, algunos se dividen también en ésteres o en amidas. En los ésteres tenemos la cocaína, procaína, cloroprocaína y la tetracaína. Su característica de estos medicamentos es que son hidrolizados rápidamente en el plasma por la pseudocolinesterasa. Entonces estos medicamentos tienen un inicio muy rápido, pero también su vida media es muy corta. En cambio, las lidocaínas, las amidas, como la lidocaína, mepivacaína, bupivacaína, ropivacaína, son degradados y metabolizados más lentamente por los microsomas hepáticos, ¿sí? Cuando estos puedan tener efecto sistémico. Pero en el cambio, cuando son locales, pues prácticamente también tienen tienen un metabolismo por los microsomas celulares locales. La vía de administración de estos medicamentos es parenteral. Generalmente la vía es tópica o de superficie, de tipo técnica infiltrativa, que puede ser subdérmica, troncular o plexural, o en este caso de conducción central. Hablamos de aquellos procedimientos epidurales o subaracnoideos en los cuales podemos distribuir el medicamento, que es la famosísima técnica de la raquia, ¿no? La plexural. Cuando están las mujeres que las van a operar de cesárea o algún procedimiento invasivo a nivel abdominal o inferior, se introduce el medicamento, que en este caso puede ser Bupi o Ropi,
¿sí? O inclusive lidocaína, y este genera obviamente una estimulación en el sistema nervioso periférico y genera un bloqueo por un tiempo determinado. En el caso de los infiltrativos, esta es una técnica común que se utiliza inclusive en el área de traumatología para poder disminuir la percepción del dolor en algunas articulaciones o regiones musculares que generan mucho dolor, ¿sí? Lo que se hace aquí prácticamente en este proceso infiltrativo es combinar un anestésico local junto con un esteroide para realizar un proceso antiinflamatorio y también anestésico, de manera que se pueda recuperar más rápido esa lesión. ¿Tienen algunas variantes? Claro que sí, estas algunas se pueden incrementar dependiendo del tejido si está muy vascularizado. Si tiene una abundante vascularización, esta va a tener una mayor distribución, mayor efecto y actúa más rápido y obviamente más rápido va a desaparecer el efecto. En cambio, si el tejido es menos vascularizado y tiene mayor cantidad de grasa, se va a absorber de manera lenta. Es por eso que en el caso de los tratamientos, por ejemplo, subdérmicos o subcutáneos, el medicamento nos puede durar durante más tiempo, 5 minutos, hasta 1 hora el efecto anestésico. No hay como tal una dosis específica o concentración sanguínea de los anestésicos locales porque, como lo dice su nombre, son de efecto local. Prácticamente es a dosis dependencia. Pero sí es importante tratar de medir las dosis máximas, sobre todo para evitar los grados de toxicidad. Recuerden que en la clase que les había comentado yo de la farmacocinética, tenemos un umbral terapéutico entre el umbral mínimo para obtener una dosis efectiva y el umbral máximo del efecto del medicamento o la dosis en la que yo puedo administrar a mi paciente para evitar datos de toxicidad. Algunas características fisicoquímicas que pueden tener estos medicamentos es el efecto vasodilatador. Va a haber una alteración en la velocidad de distribución, eliminación, el grado ionizante y también el pH en el tercer espacio de líquido plasmático puede intervenir. La adición de un vasoconstrictor, como lo comentaba su compañero, de repente algunos medicamentos pueden tener algún elemento vasoconstrictor aditivo para mejorar sus ventajas. ¿Qué ventaja le pudieran ustedes encontrar a un anestésico agregarle un vasoconstrictor? Que no sangre. Exactamente. Si yo estoy, por ejemplo, interviniendo una herida y agrego lidocaína con norepi o epinefrina, lo que me va a ayudar prácticamente este medicamento es a cerrar los vasos periféricos de manera que no sangre tanto la herida, yo pueda realizar rápido una limpieza o inclusive realizar una sutura de la misma herida, mejorando entonces el procedimiento, ¿no? O sea, es más cómodo utilizarlo. Pero también, como comentaba su compañero, dentro de los efectos secundarios que los vamos a ver más adelante, si yo utilizo un vasoconstrictor junto con un anestésico, corro el riesgo de generar un proceso isquémico tisular. ¿Sale? Muy bien. Sí, o sea, un medicamento no tanto que aumente la velocidad de absorción el vasoconstrictor, sino más bien pudiera utilizarse más que nada para estos efectos. El detalle, al final, recuerden que la vasodilatación, a mayor vascularidad, mayor distribución del medicamento y mejor efecto que puedo yo tener en un plano pues más amplio. En cambio, si yo tengo la circulación reducida, el efecto se va a centrar solamente en el sitio de la aplicación. Y además depende también la técnica. Si mi técnica es tópica, infiltrativa, ¿sí? Troncular, plexural o de conducción central. Obviamente, si yo combino un medicamento vasoconstrictor o en este caso adrenérgico en el sistema de conducción central, pues voy a tener efectos secundarios no muy deseables. Entonces hay que tener cuidado con el tipo de medicamento que se va a utilizar. Ahora, dentro de los ejemplos, como les comentaba, tenemos aquí en esta tablita resumido, pues prácticamente la farmacocinética, ¿no?
Tenemos en el caso de la procaína y la tetracaína, que la tetracaína la podemos encontrar inclusive en presentación emulsiva como una crema, ¿sí? También la puedo encontrar yo en, en suspensión, ¿verdad? Para poder aplicarse en aerosol o inclusive en solución para inyectarse. De igual manera, la lidocaína la puedo encontrar en presentación crema, en suspensión o en solución, perdón, para poder inyectarse, ¿sale? La Bupi, la Ropin y la Levo, estas sí se encuentran en presentación suspensión. Su utilidad más que nada yo la he visto en el área postquirúrgica y quirúrgica. Nos sirve principalmente para procedimientos quirúrgicos cuando se realice de manera selectiva una anestesia regional. Recuerden que dentro de la anestesia tenemos locales, regionales y generales. En el caso de la anestesia general, en comparación con la local o la regional, es que en la general el paciente va a perder el estado de alerta, ¿sí? En cambio, con la anestesia local o regional, yo puedo bloquear, por ejemplo, de la región de la cadera hacia las piernas, o sea, de manera distal, o solamente anestesiar un brazo, ¿sí? Si yo lo aplico de manera plexural, o puedo realizar un bloqueo más específico, por ejemplo, en el dedo, para poder realizar una intervención quirúrgica, ¿no? Entonces, a lo que yo tengo entendido y en la experiencia que he tenido en el uso de estos medicamentos, Bupi, Ropi y Levobu se utilizan más que nada en abordajes anestésicos de tipo quirúrgicos. En algunos pacientes, inclusive me tocó ver el servicio de anestesiología, aplica Bupi y Ropivacaína en pacientes con una bomba de infusión para poder mantener una anestesia pues un poco más prolongada ante algunos procedimientos, sobre todo como en las LAPE, ¿sí? En la laparotomía exploratoria abdominal o en procesos ortopédicos, ¿sí? Para que el paciente posiblemente recuerden que el objetivo de estos medicamentos es calmar o tener una ausencia del dolor, ¿sí? Como ven, tienen la tetracaína, la bupivacaína, tienen la mayor presencia en potencia anestésica. Su liposolubilidad pues suele ser menor, en el caso ese es mayor, lo que permite una mejor distribución y presencia en los tejidos, durando el efecto más tiempo, ¿sí? Tienen una alta afinidad plasmática, a excepción de la procaína, que tiene un bajo porcentaje. Y como ven, a mayor presencia de liposolubilidad de los medicamentos o mayor presencia en tejidos, estos tienen mayor grado de toxicidad, como lo vemos en el fondo de esta tablita, ¿no? Ahora, su metabolismo en este caso son degradados por pseudocolinesterasa sérica que hidroliza y prácticamente inactiva el efecto del medicamento. Cuando estos se encuentran, en el caso de las aminas, en el hígado, pues sufren una degradación hepática y principalmente son eliminados en la orina, ¿sí? Tienen una mayor filtración renal. En el caso de la farmacodinamia, ¿cómo actúan entonces los anestésicos locales? Los anestésicos locales, si recordamos un poquito entonces de la fisiopatología del dolor, como lo mencionamos hace un momento, este actúa por medio del bloqueo del envío del estímulo del dolor de las vías nociceptivas. El mecanismo entonces que va a generar este efecto es el bloqueo de los canales de sodio. Si se acuerdan un poquito del potencial de acción que se lleva en las células nerviosas, tanto de la sección de las neuronas o del axón presináptico y postsináptico, el estímulo se envía ya sea por una parte eléctrica y una parte hormonal, ¿sí? De esta manera es que viajan la señal en el sistema nervioso central y periférico, eléctrico u hormonal. En el caso del eléctrico, que es en el que nos vamos a centrar en este tema, al bloquearse la conducción del sodio, o en este caso la apertura de los canales de sodio, va a haber un incremento en la permeabilidad de la membrana, ¿sí? Generando una despolarización inadecuada. Al hiperpolarizar la célula, ¿sí? O sea, al volverla más negativa, difícilmente se va a llevar un potencial de acción.
Al presentarse entonces esta situación de dependencia en frecuencia-voltaje, no va a haber una transmisión del estímulo del dolor, por lo tanto el paciente, pues no, al cerebro, al sistema límbico, no va a llegar esta percepción. Entonces, aquí tenemos este diagrama que nos explica un poquito mejor. Recuerden que en el potencial de acción, en la ley del todo o nada, cuando esto supera cierto nivel en positividad de la electroestimulación, se lleva a cabo lo que es las fases del potencial de acción con la apertura de los canales de sodio, ¿sí? De potasio y de calcio, donde estos entran y salen, ¿sí? De manera secuencial. No vamos a repetirla porque prácticamente a estas alturas ya tenemos que dominarla. Entonces, los anestésicos locales lo que van a hacer es bloquear estos canales de sodio, también los de calcio, de manera que se va a hiperpolarizar la célula. Entonces, la ley de acción del todo o nada ya no va a estar presente. Así que la célula va a convertirse o va a permanecer en un estado de reposo, ¿sí? Hasta aquí, ¿alguna pregunta o duda sobre la farmacocinética y la farmacodinamia? ¿O comprendimos muy bien el mecanismo de acción? ¿Podría repetir otra vez sobre el mecanismo de acción, por favor? ¿Me puedes repetir, por favor? No te escuché muy bien. Ok. Que si podía repetir así como muy rapidísimo el mecanismo de acción. Me confundí en unas partecitas. Recuerden que, aquí está, que la porción de la neurona terminal, o en este caso, en la sección postsináptica, ¿sí? Para que se lleve a cabo el estímulo del dolor, se van a liberar algunas hormonas. En este caso, la sustancia P. Esta sustancia P directamente en las fibras nerviosas, lo que va a hacer es permitir la apertura de los canales de sodio, generando un potencial de acción que va a transmitir hasta el cerebro el estímulo del dolor. ¿Sí? Entonces, este medicamento, los anestésicos locales, ya sea ésteres o aminas, lidocaína, procainamida, etcétera, ¿no? Lo que van a hacer es un bloqueo selectivo de estos canales de sodio, ¿sí? Entonces, al bloquear los canales en la ley del potencial del todo o nada, recuerden que para que exista ese estímulo, tiene que ser positiva la célula. Entonces, ¿qué pasa si yo bloqueo los canales donde voy a evitar que entren los electrolitos positivos? Lo que va a pasar es que la célula se va a hiperpolarizar, o sea, se va a mantener en un estado neutral se va a mantener en un estado negativo. Entonces, al estar en un estado negativo donde no hay un propio estímulo, pues obviamente no va a haber una respuesta secuencial, por lo tanto la persona no va a sentir dolor. ¿Sí? Y al no sentir dolor, también aparte de eso, los anestésicos recuerden que bloquean todos los demás estímulos de tipo nociceptivos. Dolor, percepción de palpación superficial, profunda, temperatura, vibración y prurito. ¿Sale? ¿Quedó un poquito más claro? Sí, muchas gracias. Entonces al final la célula va a quedar como en un estado negativo para que así pueda el anestésico pueda bloquear las vías nocireceptivas, algo así. ¿Nociceptoras? Ajá, nocireceptoras. Sí, exacto. O sea, la idea, recuerden, si jugamos con la fisiología, para que se transmita el impulso nervioso, pues tiene que volverse positiva esta célula, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a hacer? El anestésico local lo que va a hacer es bloquear los canales de sodio para evitar entonces así que se siga estimulando la célula y entonces ya no se emita la señal. Estamos hablando de que si yo estoy hablando con una persona por teléfono alámbrico, si yo corto el cable, pues ya no va a haber un envío de señales, ¿sí? Al ya no haber un envío de señales, pues dejas de sentir dolor y a eso se le llama analgesia. Pero si la percepción se pierde por completo, percepción de palpación superficial, profunda, vibración, etcétera,
Se le llama anestesia. ¿Sale? ¿Quedó un poquito más claro? Sí, muchas gracias. Ok. Los demás, aparte de su compañera Yesenia, ¿quedó un poco más claro la bueno, la farmacocinética y farmacodinamia? Chicos, sí, al menos con la cabecita, díganme, sí, profe. Eso, muy bien. Entonces, ahora, si ya sabemos cómo va a actuar este medicamento, ¿cuáles son los efectos secundarios que creen que puedan pasar si yo bloqueo entonces los receptores de los canales de sodio? ¿Qué va a pasar? ¿Qué se les ocurre que puede pasar? A ver, Joel. Joel, no te hemos escuchado el día de hoy, Joel. Ah, bueno. Bueno, ¿me puedo opinar yo? Sí, adelante, está bien. Bueno, si también se bloquea el potencial de acción ese, también el motor tiende a tener algún efecto, alguna respuesta. Ok, bueno, no está mala idea. ¿Alguien más? ¿No? Bueno. ¿Qué otros efectos o qué efectos secundarios pueden tener estos medicamentos? Recuerdo que prácticamente la respuesta que vamos a obtener generalmente es local, pero como el medicamento puede viajar por la sangre, también puede tener efectos sistémicos. Puede existir en este caso la conducción o transmisión de ciertos impulsos bloqueados. Se pueden detallar efectos como las náuseas, el vómito, agitación psicomotriz, confusión, temblores o hasta convulsiones. Y en algunos casos, así como comentaba su compañero, al haber una disminución en la respuesta de estas células nerviosas aferentes, puede haber dilatación arteriolar, hipotensión e inclusive arritmia. ¿Sí se acuerdan en este caso que el corazón transmite impulsos, verdad? ¿Cómo se le llama a esto? El sistema de conducción cardiovascular. ¿Dónde empieza el impulso? En En el el auricular. nodo, En el Sinusal. nódulo sinoauricular, ¿verdad? Nodo sinusal. Entonces, por esta razón, algunos anestésicos locales también pueden ser utilizados como antiarrítmicos. Pero el día de hoy no vamos a ver esta propiedad de los antiarrítmicos. Nos vamos a enfocar en anestesia. ¿Sí? Ahora, si se han fijado, si ustedes han realizado alguna intervención percutánea, o sea, al momento de infiltrar a un paciente, la piel se empieza a poner roja, ¿sí? O se hincha, ¿sí? Se dematiza. Y eso se debe prácticamente a la respuesta y la dilatación arteriolar. Por eso es que también en algunos casos el medicamento puede venir combinado con vasoconstrictores para poder limitar este efecto, ¿sí? A mí me pasó que de repente voy a suturar una herida y al colocar el anestésico se dematiza la herida. Entonces, el procedimiento tiene que ser rápido, si no, al final la herida va a estar muy edematizada, puede estar ruborizada también, y el paciente a veces dice, oye, ¿qué me está pasando? ¿Sí? Pero simplemente es el efecto secundario del medicamento. ¿Vale? ¿Qué otros efectos secundarios tenemos? Bueno, ¿Se comentaba sus aplican compañeras. entonces al mismo tiempo? ¿Perdón? ¿Se aplican entonces al mismo tiempo el vasoconstrictor? Vienen combinados. Ahorita lo vamos a ver. Hay una presentación que viene combinado ya de lidocaína con epinefrina o norepi, ¿sí? Y lo que sí hay que tener cuidado nada más es la selectividad en los pacientes en el que los vamos a utilizar, porque al final, pues, viene una amina, ¿sí? La combinación de aminas y esos pueden producir efectos secundarios más agravantes. Y ahorita lo vamos a ver. Okay. Dentro de las contraindicaciones comentaba su compañera, creo que fue Karina o Alma, la hipersensibilidad al fármaco, obviamente esto nos contraindica la aplicación o la utilidad de este medicamento. Puede generar hipotensión arterial, también está contraindicado en pacientes con septicemia, inflamación o infección en el sitio de aplicación. Si yo voy a realizar la aplicación, por ejemplo, para una curación, lo puedo hacer, pero primero tengo que limpiar la herida. En cambio, si la herida, por ejemplo, está infectada, tiene que ser la aplicación, si es inyectado el medicamento, pues lo más periférico que se pueda, ¿sí?
Hay una técnica que se utiliza en abanico, donde yo aplico de manera distal, pero la aguja puede viajar, ¿sí? Podemos moverla en la región subdérmica para poder realizar el proceso de anestesia. O la otra, que yo puedo hacer bloqueos regionales. Por ejemplo, en alguna ocasión me tocó que un paciente pues se cortó el dedo, ¿sí? Y pues prácticamente el poder colocar la anestesia en el dedo fue algo complicado. Y lo que hicimos fue un bloqueo del plexo. ¿A qué me refiero? Yo viajo un poquito más arriba de donde está el nervio, ¿sí? Entonces, si él se desprendió, por ejemplo, la uña o se cortó el dedo, lo que yo puedo hacer es bloquear los nervios en la parte más proximal y obviamente al ser el bloqueo proximal, la parte distal va a estar pues inhibida. Perdón. Entonces, ¿qué otros efectos debemos de cuidar? Las interacciones de efectos depresores del sistema nervioso central. Si estos se combinan con opioides o antihipertensivos, también pueden potenciar el efecto de la hipotensión arterial y la bradicardia. Algunos antiarrítmicos pueden incrementar el efecto o disminuirlo, dependiendo del tipo de medicamento. Y con anestésicos inhalados puede producir arritmias cardíacas. Entonces sí hay que evitar este detalle. Que claro, en el caso del ambiente prehospitalario, los anestésicos inhalados nunca los van a utilizar, ¿vale? Nunca. Eso es a nivel quirúrgico. Ok, ¿qué ejemplos tenemos de estos medicamentos? En el caso de los anestésicos locales tenemos la lidocaína, ¿sí? Que puede venir en presentación solución. Esta pueden ustedes encontrarla al 2%, al 1%, y las ámpulas pueden venir de 10 mililitros hasta 50 mililitros, ¿sale? Hay algunas que vienen hasta el 10%, que en este caso es como atomizador manual, ¿sí? Es el frasco y podemos atomizar de manera selectiva la piel o una abrasión para que en lo que hace efecto hacemos ya la limpieza y curación de la herida. Nos sirve o está indicado en procedimientos de anestesia local, epidural, regional. Como antiarrítmico, la lidocaína también nos funciona para las extrasístoles, taquicardia y fibrilación ectópica o que no revierta con los medicamentos habituales. Pero eso lo vamos a aprender ya una vez que lleguemos a soporte vital avanzado. Ahí viene el algoritmo para poder, o si ustedes lo consultan, el algoritmo de la AHA para arritmias o taquiarritmias, inclusive en paro, viene la lidocaína. No es un medicamento de primera elección, pero sí viene ya, reingresó pues al algoritmo. La dosis antiarrítmica va de 1 a 1.5 miligramos por kilogramo de peso, el mantenimiento de 1 a 4 miligramos por minuto. Y en el caso de los procedimientos locales, pues esto, yo, por ejemplo, en mi práctica, generalmente cuando son heridas, yo trato de inyectarle, si es una herida profunda, de 1 a 2 mililitros de solución, bien distribuido con la técnica de abanico, ¿sí? O en Y, pinches de un lado, o sea, no saca la aguja y hacia el otro, ¿sí? Para poder distribuir el medicamento. Pero esto depende también tanto de la edad como del peso del paciente. Tengo una pregunta. Adelante. ¿Cómo o no sé cuál es el procedimiento para, o sea, qué distancia o qué tan cerca, lejos o dónde es el indicado de ponerlo cerca de fuera de la herida? Generalmente yo en mi práctica lo hago a una distancia, si es periférica, de no más de 1 centímetro para que me logre anestesiar. Obviamente lo que está cortado está dañado y ya no se le va, no tiene ahí en ese caso remedio, ¿sí? Entonces bien puede ser de la parte externa a 1 centímetro más o menos de la herida y puedes dar aplicaciones cada 3 centímetros, cada 2 centímetros para que se genere un bloqueo más específico y centrado. ¿Y la aguja sí la direccionas hacia la herida? Ajá. O sea, no, más bien, más que nada es paralela a la herida, ¿sí? Ok, Siempre no va hacia la herida. no hacia la herida. Lo que también puedes hacer de repente cuando la herida ya está limpia, puedes por dentro de la herida hacia la parte distal de la lesión realizar el infiltrado. O sea, si yo por ejemplo tengo aquí el corte, yo puedo entrar con mi aguja y directo sobre la herida, hacia adentro del tejido subcutáneo realizar
la infiltración del medicamento. ¿Vale? Esa es otra técnica. Obviamente, como comentaba, la indicación siempre es, siempre y cuando no esté infectado, porque también si yo introduzco la aguja y no está limpia la herida, puedo yo inocular bacterias o puedo generar ahí un proceso de infección en un sitio donde no está infectado. ¿Vale? Yo generalmente lo hago externo y si es interno, ya una vez que yo lavé la herida. A veces lo que yo hago es la lidocaína, si no la tengo en aerosol, con la misma aguja, irrigo un poquito de lidocaína, un minuto en lo que preparo mi material, lavo la herida y ya entonces sí hago el proceso de infiltrado. O puede ser externo, ¿sí? Generalmente como 1 centímetro de la herida para que, si yo voy a realizar, por ejemplo, una sutura, pues la sutura puede abarcar hasta más de 1 centímetro para poder fijar bien el hilo, ¿no? Ok, gracias. Otro medicamento que tengo, como les comentaba, viene la lidocaína combinada con epinefrina. Esta nos va a ayudar la suspensión, o en este caso la dilución viene 1 a 200,000. Entonces, pues prácticamente el efecto es muy mínimo, pero sí debemos de tener cuidado con los efectos secundarios. En el caso de la lido con epi o norepi, debemos de tener mucha precaución, sobre todo en pacientes con hipertensión arterial o arritmia, porque al final sigue siendo una mina. Entonces, este nos puede generar efectos simpático-miméticos, ¿sí? A lo mejor no tanto locales, sino más bien sistémicos. Y en el caso, como comentaba su compañero, el efecto local que puede generar la EPI viene siendo la vasoconstricción, que a su vez, si es una dosis muy alta, puede propiciar a isquemia tisular. ¿Vale? Entonces, para tener mucha precaución con ese tipo de pacientes. La bupivacaína, como les comentaba, se utiliza para anestesia epidural y caudal o local o bloqueos subaracnoideos. Es más que nada procedimientos anestésicos pre o postquirúrgicos. La dosis va en niños mayores de 12 años de 75 a 150 miligramos y se puede repetir cada 3 horas, ¿sí? O en el caso de la anestesia general, de 25 a 50 miligramos como dosis única. Y ya dependiendo la vida media del medicamento, es el efecto deseado o el tiempo que va a durar. La ropivacaína, de igual manera, para anestesia local o epidural, las ampolletas vienen de 40 miligramos y se puede administrar de 20 a 40 miligramos para procedimientos epidurales o infusiones continuas de 12 a 28 miligramos por hora, lo que le comentaba. De repente podemos tener pacientes en un estado postquirúrgico que pueden tener sus bombitas de infusión con ropivacaína y les va súper bien a los pacientes, ¿eh? Obviamente están anestesiados, no sufren del dolor y ya después se pueden destetar de este medicamento con toda la tranquilidad y calma del mundo. Y como vemos, tiene un riesgo de embarazo categoría C. Este sí hay que tener mucha precaución. En el caso de la lidocaína o la bupivacaína, la que sí se utiliza en procedimientos quirúrgicos o en las cesáreas. Y las otras presentaciones que yo les comentaba, puede ser en solución oftálmica, ¿sí? Para los ojitos, en cremas, viene combinada lidocaína, a veces viene combinada con algún esteroide como la hidrocortisona, para pacientitos, por ejemplo, que tengan procedimientos como las hemorroides, este medicamento, lidocaína con hidrocortisona, les funciona muy bien. O también puede venir con algún analgésico no esteroideo para el manejo de heridas como deportivas, ¿no? O golpes o laborales, ¿no? Ay, con un martillo me golpeé, de manera local me anestesia y aparte pues trae algún analgésico y me ayuda para el dolor, ¿sí? O el famoso Graniodin, ¿verdad? Que son esas pastillas que, no sé, las chupas o tienen un contenido líquido y prácticamente lo que hace es entumirte la garganta cuando traes las molestias por una faringitis. Entonces, se fijan, no es que el Graniodin sea un analgésico, sino más bien es un efecto anestésico que bien puede durar 15 minutos hasta 1 hora, pero sí hay que tener cuidado y evitar la sobredosificación con el Graniodin. ¿Hasta aquí alguna pregunta o duda con los anestésicos locales? No, ninguna. ¿No? Ok. Permítame más un minuto, ahorita regreso.
Muy bien. Ahora, entonces, pasando al segundo apartado, que vienen siendo los medicamentos anestésicos de tipo general. Como les comentaba, chicos, la diferencia que tiene es que sí va a haber una alteración del estado de alerta en los pacientes, ¿vale? Y obviamente los efectos sistémicos van a estar más marcados en ellos. Aquí hay una tablita por si quieren tomarle ahí un screenshot. Pueden ver pues prácticamente las características de los propios medicamentos. Y le voy a seguir avanzando. Aquí tenemos la vida media de los medicamentos. Eso sí es importante, por ejemplo, que nos lo podamos tener un poco más presente. Si yo realizo un procedimiento con lidocaína, vean que la vida media es de 1.6 horas cuando es sistémico el efecto. En cambio, cuando es local, por ejemplo, para alguna herida o algo, no pasan más de 5 minutos cuando el paciente ya está sintiendo de nuevo dolor. Y hay que volver a colocar de nuevo el medicamento. Pues si van a hacer una curación con el atomizador, sin problema, ¿no? En ese momento. Pero si van a hacer un procedimiento, por ejemplo, una sutura, sí ocupan por lo menos entre 5 y 7 minutos volver a aplicar el medicamento. No duran mucho en una sutura, pero sí es necesario estarle poniendo la anestesia. Entonces tú le aplicas la anestesia y en lo que prepara lo demás hace el efecto, que es al minuto, y prácticamente tienes de 3 a 4 minutos para realizar el procedimiento. Ok. Por último, en el caso de los anestésicos generales, estos se empezaron a identificar a partir de 1845 con la experiencia de Wells, usando el óxido nitroso, y con Morton en 1846 el éter. Son muy buenos medicamentos para la cuestión anestésica general. El detalle, tienen efectos muy tóxicos, hepatotóxicos, nefrotóxicos principalmente, y en el caso del óxido nitroso no tiene efecto analgésico. Entonces, sí está dormido, pero el paciente siente dolor. ¿Sale? Se caracteriza principalmente estos medicamentos porque deprimen el sistema nervioso central y obviamente al haber una depresión va a haber una pérdida de la conciencia, que es la hipnosis, pérdida de la sensibilidad, que es la anestesia, arreflexia o pérdida de la actividad motora, que es la relajación muscular. En este caso se van a cumplir 3 objetivos con un buen anestésico general. Vamos a llevar con mínimos efectos secundarios o indirectos, ¿sí?, de los fármacos. Vamos a conservar la homeostasis fisiológica y debemos de procurar los mejores resultados postoperatorios. Quiere decir que si yo voy a objetivizar mi tratamiento anestésico general, no para un procedimiento quirúrgico, pónganlo ustedes para una inducción de una secuencia de intubación rápida, donde sí utilizamos medicamentos anestésicos. Entonces, mi paciente, obviamente, como dice ahí, los efectos directos es que se duerma, y los indirectos es que esté relajado y que no le duela, ¿sí? Principalmente. La homeostasia fisiológica debe de conservarse porque recuerden que estos medicamentos van a tener algunos efectos secundarios y van a estar perfilados para ciertos pacientes. Habrá pacientes que estén en estado de shock y no puedo aplicar algún anestésico porque me va a hipotensar. En cambio, hay un anestésico que me puede hipertensar. Entonces, en pacientes con hipertensión arterial, insuficiencia cardíaca, congestiva, en ellos están contraindicados utilizarlos. El estado anestésico se va a caracterizar por la amnesia, o sea, el paciente no va a recordar, ¿sí?, el procedimiento o lo que se está realizando. La inmovilidad, que es el paciente que esté completamente relajado de manera muscular. El aplacamiento de la respuesta autonómica de la estimulación nociva, que en algunos casos se puede utilizar como, por ejemplo, para pacientes psicóticos o en pacientes con estatus epiléptico. La analgesia, que no todos los medicamentos lo tienen, y el estado de inconsciencia. El anestésico, por ejemplo, se dividen en 3 principalmente. Los que son en solución, ¿sí?, inhalado, los gases inhalados y los que son en solución inyectable. Vamos a hablar ahorita de los gases inhalados. Los gases inhalados lo que hacen es un estado de hiperpolarización por medio de una regulación, en este caso, cuando se utiliza esta herramienta para vaporizar el gas anestésico, entra por los pulmones por difusión facilitada, porque estos son lipofílicos, y se distribuyen por sangre hasta llegar al cerebro, donde se genera el efecto. Generalmente actúan potenciando lo que viene siendo la acción GABA y también en la respuesta del N-metil de aspartato, que se interviene pues prácticamente en la respuesta iónica.
En el caso de los anestésicos inhalados, va a haber una relación en cuanto a la concentración pulmonar, o sea, el gas que realmente entra a los alvéolos y puede ser absorbido, lo que puede ser distribuido en los tejidos, el coeficiente de gas en sangre y el gas en tejido, que hablamos que también debe de intervenir según las concentraciones de oxígeno, dióxido de carbono e inclusive de óxido nítrico. En algunos casos puede venir combinado. En la cuestión de los anestésicos inyectables, predominan principalmente los de respuesta GABA, también del N-metildiaspartato sobre los canales de potasio. Por lo tanto, estos bloquean la respuesta del estímulo nervioso y como ven, también pueden tener alguna interacción en los receptores de tipo muscarínicos, ¿sí? Principalmente algunos tienen efectos antimuscarínicos. En el caso de los anestésicos por inhalación, estos se miden en unidades MAC, que es la concentración mínima alveolar. Esto pues prácticamente se requiere de al menos un 50% de concentración para llevarse a cabo el efecto. Generalmente el efecto es inmediato, al minuto o a los 3 minutos el paciente ya está dormido. Y dependiendo del tipo de medicamento, o en este caso del tipo de gas, algunos en cuanto se retira y el gas va disminuyendo de sangre porque se filtra muy rápido en el hígado, el paciente puede despertar a los 5 minutos. En cambio, hay otros que pueden tardar hasta media hora en despertar, pero son rápidos, son de acción rápida. La potencia anestésica, como les comentaba, va a depender de la solución de que hay del medicamento en gas y en sangre, la profundidad o el efecto narcótico que estamos buscando y la necesidad de dosis terapéutica. En los efectos secundarios que principalmente van a tener estos medicamentos son la depresión respiratoria, si el paciente puede dejar de respirar o llegar a la apnea, la hipotensión por el efecto antimuscarínico, náuseas, vómito y temblores, ¿no? Son los principales efectos secundarios de los anestésicos inhalados. Estos tienen sus propias propiedades, no voy a entrar a detalle porque pues prácticamente estamos casi a tiempo de terminar la clase, pero pueden consultarlo después en el video ya grabado. Se dividen en ésteres y en hidrocarburos halogenados. Algunos de ellos, como el cloroformo y el éter, ya no se utilizan en procedimientos anestésicos debido a los efectos secundarios que presentan. De ahí empezaron los halotanos y los derivados de los fluorados como el metoxifluorano, enfluorano, isofluorano, sevofluorano y el desfluorano, ¿sí? Que los vamos a describir. Y en los gases anestésicos como el óxido nitroso, el xenón, estos ya están prácticamente en desuso en la práctica médica, aparte de que pues ya tenemos mejores medicamentos como el isofluorano o el enfluorano que tiene, o el sevofluorano que tiene menos efectos secundarios. Otra ventaja, pues no tienen tantos efectos secundarios, ¿sale? Y son más seguros. Los anestésicos que son líquidos, en este caso como el de fluorano en fluorano, su porcentaje de concentración en oxígeno, como ven, en comparación con el óxido nitroso, pues es más variable, ¿no? Eso ahorita no me interesa, ok. El alotano, dentro del alotano este tiene propiedades que permiten una conciencia suave, bastante rápida. La anestesia, en este caso, la respuesta a los estímulos están abolidos. Los vapores no son desagradables ni irritan, en este caso, las mucosas, porque a veces irritan y el paciente es lo que se suele quejar. Como les comentaba, pues prácticamente la eliminación se excreta por vía hepática y renal. Su inicio es rápido, al igual que la profundidad. Y en cuanto a la recuperación es rápida, o sea, hablamos de que al minuto 2 ya el paciente está despertando una vez que se retira. Entonces, en los procedimientos estos se combinan los medicamentos, por ejemplo, inyectables para inducir al paciente y en el transcurso del procedimiento quirúrgico el paciente puede estar con el gas, al final se retira el gas y el paciente despierta sin ningún problema. Comparaciones con los medicamentos, el alotano tiene una inducción rápida, tiene efectos broncodilatadores y miorrelajante. Esto quiere decir que lo podemos utilizar en pacientes con asma o que tengan EPOC en el caso de los procedimientos quirúrgicos, pero tiene un efecto hipotensor y también tiende a presentar hipertensión maligna y efectos nefrotóxicos. Entonces, es de los más viejitos que puede haber de los aerosoles y en comparación con el más nuevo, el sevoflurano,
no tiene respuesta tan profunda del sistema nervioso central, tampoco del corazón, relaja, tiene un efecto también anestésico moderno y sí tiene efectos nefrotóxicos. En el caso de los intermedios, el metoxi, enflu y el isoflurano, estos tienen inducciones rápidas y en el caso del metoxiflorano, de una recuperación lenta, entonces el paciente se lo retiran, ya vamos a cerrar o ya vamos a terminar y se lo van retirando. Permítame tantito, ahorita regreso. Muy bien. En cambio, el enflurano sí tiene alteraciones en la respuesta, perdón, este no tiene, es el que menos alteraciones tiene en la respuesta del corazón, no tiene tampoco efectos hipotensores y también tiene efectos relajadores del músculo, irrita menos el sistema nervioso. Por lo tanto, podemos decir que tanto el enflurano como el sevoflurano son como que los más ideales, ¿no? En el caso del isoflurano, su inducción y recuperación es rápida, preserva la función ventricular y disminuye la resistencia periférica, lo que nos puede dar una respuesta hipotensora. No es hepatotóxica, pero este sí puede generar hipertensión maligna, perdón, hipertermia maligna. Si alguien tiene alguna inquietud de qué es la hipertermia maligna, le aconsejo que la investigue un poquito porque el utilizar anestésicos generales, inyectables, o también relajantes musculares, como lo es el bencuronio, el rocuronio, por ejemplo, ¿no? Puede producirlo. Entonces, si ustedes van a utilizarlo en algún momento en su práctica médica, sobre todo en la secuencia de intubación, necesito que la repasen un poquito para que vean de qué se trata. Y por último, los gases, como el óxido nítrico les comentaba, ya están un poco más en desuso. Es un anestésico débil, pero sí poseen en este caso efectos analgésicos, que es por lo cual se utilizó durante mucho tiempo. No produce alteraciones respiratorias ni vasculares, pero al despertar el paciente puede provocar o puede sentir como una especie de resaca. El detalle es que en el caso de las mujeres embarazadas, este medicamento es altamente teratogénico, por eso también está un poco en desuso. Por último, ya para cerrar, en el caso de los medicamentos de anestesia general de tipo parenteral, estos pues prácticamente son o se busca su alto característica lipofílica para que quede impregnado el tejido cerebral y dure más que nada el medicamento. De estos, pues principalmente identificamos algunas familias como pueden ser los barbitúricos, ¿sí? Que fueron los primeros en utilizarse, los benzodiazepínicos que tienen principalmente el efecto ansiolítico y también sedante. Tenemos lo que es el tiopental, en el caso del barbitúrico, dentro de la familia del etomidato, el propofol y la ketamina. Yo aquí en este caso les voy a platicar de 4 anestésicos generales para que sean los que más utilicen y son los más comunes también en la práctica. Tenemos el tiopental, el propofol, el etomidato y la ketamina. Son los que necesito que repasen y se aprendan más que nada para la secuencia de inducción. Ya los benzodiazepínicos como el clonazepam, diazepam, lorazepam, se pueden utilizar también como anestésicos, pero no tienen efectos analgésicos. Yo les recomendaría que también se aprendieran 1 o 2 medicamentos, pero no es algo que vamos a ver en este tema el día de hoy. En el caso del tiopental, tiene una dosis de 3 a 5 miligramos por kilogramo de peso, comienza su inducción a los 5 minutos y tiene una vida media de 12 horas por lo menos, ¿sí? En el caso del propofol, se utiliza de 1.5 a 3.5 y en el caso de la dosis de mantenimiento hasta 3 o 6 miligramos por kilogramo de peso. Tiene una base de grasa, por lo tanto, una vez abierta la ampolleta de propofol no puede durar más de 6 horas abierta porque se puede contaminar. El etomidato se utiliza a dosis de 0.2 a 0.4 miligramos por kilogramo y la ketamina de 0.5 a 1.5.
Como ven, tienen un nivel hipnótico inicial de menos de 5 minutos aproximadamente. Y su vida media puede oscilar de 1 hora hasta 3 horas. Entonces, fácilmente podemos nosotros con una dosis de propofol o ketamina sedar a un paciente para poder realizar una secuencia de intubación lo más tranquilo que se pueda. Propofol, ¿qué sabemos de propofol? Es el más usado. Aquí hay que tener un detalle. El medicamento viene en presentación inyectable, pero si se aplica de manera directa sobre la vena puede doler. Lo que sí se puede hacer es combinar el medicamento con algún anestésico y mejora más que nada el efecto. No afecta el hígado, tampoco al riñón, por lo tanto los pacientes que padecen de ese tipo de patología podemos utilizarlo. Dentro de los efectos secundarios disminuye la presión arterial y la resistencia periférica, por lo tanto este medicamento puede hipotensar y puede generar también bradicardia, así que hay que tener mucho cuidado en pacientes con alteración del estado hemodinámico o en estado de shock o sepsis que nos pueda complicar el cuadro. Podemos combinarlo con adrenérgicos, pero no es el caso en este momento. Riesgo en el embarazo categoría B, efectos secundarios aparte de la cefalea, el mareo, mioclonismo, que está contraindicado en pacientes con hipersensibilidad al fármaco o cualquier otra fórmula, y puede interactuar con los opioides o sedantes que pueden también producir hipotensión arterial, entonces hay que tener cuidado. No. En el caso del tiopental, es un derivado de los barbitúricos. Su dosis va de 3 a 4 miligramos por kilogramo. Riesgo de embarazo categoría C, también genera hipotensión y depresión respiratoria. El letomidato, este medicamento deprime el sistema retículo, se me dio el nombre completo, pero bueno, el paciente al final puede quedar en un estado cataléptico, el paciente puede estar como si estuviera con los ojitos abiertos, pero percibe más que nada lo que hay a su alrededor. En el caso de letomidato, no tiene efectos analgésicos, por lo tanto hay que combinarlo también con medicamentos analgésicos. Pueden presentarse mioclonías y depresión respiratoria principalmente. Por último, la ketamina. La ketamina es un medicamento que como les comentaba, puede tener un efecto cataléptico y catatónico, o sea, el paciente lo relajas completamente de manera muscular, puede permanecer con los ojitos abiertos y puede percibir los estímulos externos, pero a mayor dosis también la ketamina nos puede generar un efecto analgésico y aparte de amnesia. Entonces el paciente pues prácticamente durante el procedimiento no va a recordar qué le pasa ni qué le pasó. La presentación en este caso, los ampolletas vienen de 500 miligramos y va de 1 a 4.5 miligramos por kilogramo de peso. Hay que tener mucho cuidado en el caso de la ketamina. La ketamina genera efectos antimuscarínicos, por lo tanto el paciente puede tener hipertensión arterial, nistagmo, movimientos tónico-clónicos, también puede tener cialorrea por los efectos colinérgicos, diaforesis, alucinaciones y confusión. Al igual que incrementa la frecuencia cardíaca y el gasto cardíaco. Así que hay que tener cuidado con estos pacientes, sobre todo pacientes con hipertensión e insuficiencia cardíaca contraindicada la ketamina. Muy bien. Hasta aquí. ¿Preguntas o dudas que tengan? No, ninguna. Chicos, ¿preguntas o dudas? ¿De anestésicos locales? ¿Alguna duda? ¿Anestésicos generales? Como les comentaba, hay algunas familias que no las estoy tocando el día de hoy porque pues más adelante tienen la siguiente tema de fármacos neuropsiquiátricos donde van a abordarlos un poquito más específico. ¿Sale? Y conforme ustedes vayan leyendo los temas y los medicamentos, van a ver que pueden utilizarlos para algunas situaciones clínicas específicas o de manera general. ¿Sí? Si no hay ninguna otra inquietud o duda, chicos, de mi parte, pues prácticamente sería todo. Les agradezco el día de hoy que hayan estado conmigo y nos vemos la siguiente semana. ¿Vale? Doctor. Mande.
¿En qué bibliografía se está basando para la clase? Para la consulta de esto, Ajá. creo que se los había comentado en el primer video. A mí me gusta utilizar mucho lo que es el libro de Velázquez, Farmacología de Velázquez. Creo que se los compartieron. Si no se lo compartieron, me dicen y se los mando más tarde ahí en la plataforma. Velázquez, Katzun y les había comentado también de Goodman y Gilman. Solamente el detalle de Goodman y Gilman, como yo les había mencionado, en lo personal se me hace muy pajoso y engorroso entenderlo a la primera. Por lo tanto, para ustedes me gustaría mejor que repasaran en Velázquez, que es más digerible la información, viene más desarrollada y te explica también la fisiopatología, farmacocinética, farmacodinamia y las aplicaciones terapéuticas que pueden tener. La bibliografía de Lippincott, ¿ese también estaría bien? ¿Cuál, perdón? Ah, es que se llama Lippincott, algo así, ajá, Wallen Lippincott. No sé si Pues me igual te escuchan. puede funcionar, realmente hasta en internet puedes consultar y buscar algún PDF que te ayude a explicar un poquito mejor, pero, por ejemplo, yo les comentaba en el video de farmacocinética, ¿no? Eh, si tú lees del libro, yo preferiría que leyeras el libro solamente lo que es farmacocinética y farmacodinamia. Y ya en internet, en el Vademecum o en las enciclopedias de medicamentos, puedes consultar las dosis porque de repente puede variar o en las guías de práctica clínica dependiendo la patología que estés estudiando, ¿sí? Entonces, mi sugerencia es la parte básica, léelo de los libros, farmacocinética y farmacodinamia. Puede ser Goodman y Gilman, Katzun, hasta Velázquez, que son los que yo recomiendo porque yo estudié con ellos. Sí, si ustedes conocen algún otro, qué bueno, adelante. Y ya nada más las dosis, sí léanlas directamente de los Vademecum, del PLM, ¿sí? Del catálogo de medicamentos, que es de donde vienen los recortes de fármacos, que se los comenté, inclusive les puse ahí los links donde pueden consultarlos, ¿sí? Y pues así puedes de alguna manera irte familiarizando con las terapéuticas. Ok, sí, es que me quiero basar como en una sola bibliografía porque en la escuela también me están dando Pharma y me recomendaron el Goodman y el Lippincott. Y pues Goodman y Gilman. acá me están Sí, es recomendando el bueno. Velázquez y el otro, pero no sé, creo que me voy a guiar mucho en el Goodman. Mi recomendación personal, Velázquez es como para cuando, perdón, Goodman y Gilman es como para cuando ya dominas fisiología, porque viene muy técnico, viene muy específico de cómo se va a estudiar el medicamento. Entonces, para el área prehospitalaria, yo dejaría nada más Velázquez, o sea, te explica, te guía de la manita cómo va el medicamento y la dosis tú la consultas en internet, ¿no? Pero en tu caso, por ejemplo, si lo estás estudiando para nivel de medicina, enfermería o TCU, sí te recomiendo el Goodman y Gilman, pero primero te recomendaría que estudies muy bien fisiología, anatomía y que puedas darle una leída antes a alguna otra información para que puedas ya irte enrolando en la información. En lo personal, ¿verdad? No sé, los demás. Sí, gracias. Órale, de nada. ¿Alguien más? ¿Por hoy solo esta clase es con usted? Sí, de mi parte solo es la última clase que tenemos. Creo que la que sigue es la de psicofarmacología con la doctora Adriana. Entonces, si quieren, ya no le quito más tiempo por si ella ya va a estar al pendiente de estar con ustedes. ¿Sale? Gracias. Entonces, de mi parte es todo, chicos. Nos vemos otro día. Gracias. Va que va, profesor. Gracias. Hasta luego. Buen día.